Muy buenos días. En breve daremos inicio con la conferencia. En breve daremos inicio con la conferencia. Muy buenos días a todos. En nombre de Amchor Honduras, es un gusto darles la más cordial bienvenida a nuestra conferencia virtual del día de hoy, Otra Empresa Posible, Visión 2030, el cual hemos organizado el día de hoy con dos temas. Aprovechamos para agradecerles a todos por su presencia en esta importante conferencia. También agradecemos el apoyo de los miembros del Sponsors Club, miembros Platino, Consortium Legal, KPMG y Securities, miembros Oro, Cargill, Seaboard Seguridad Torre Fuerte y miembro Plata, Louis Dreyfus Company. Como AmCham, esperamos
que esta conferencia sea de muchísimo provecho y que logremos evacuar sus objetivos. Les recordamos que se les estará compartiendo sus correos del link de YouTube con la conferencia y la presentación impartida el día de hoy. Sin más preámbulo, les cedo la palabra a la licenciada Daniela Mejía, gerente regional de AmCham Honduras, quien nos estará dando las palabras de bienvenida. Adelante, licenciada. Muchas gracias, Sofía, y muy buenos días a todos. En nombre de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Hondureño-Americana, AmCham Honduras, es un honor darles la más cordial bienvenida a nuestra conferencia virtual de esta mañana, otra empresa posible Visión 2030, la cual hemos organizado para todos ustedes en alianza estratégica con Dos Pinos, basada en Costa Rica. Nos complace contar esta mañana con toda su presencia en esta jornada dedicada a explorar nuevas posibilidades para el futuro empresarial. Hoy nos reunimos aquí para reflexionar sobre el camino hacia el 2030, un futuro lleno de oportunidades y desafíos, donde la innovación, la sostenibilidad y la inclusión serán claves para transformar nuestras organizaciones y la sociedad en general. Quiero agradecer la presencia de nuestro distinguido ponente y panelista. Se trata de Luis Maestroni Camacho, quien es actual director de Relaciones Corporativas para Dos Pinos en Costa Rica y también coordinador del Comité de Sostenibilidad para AmCham Costa Rica, quien compartirá su invaluable experiencia y conocimientos con todos nosotros acerca de la visión 2030. Es hora de transformación, una nueva agenda para los negocios y la hoja de ruta a seguir. También agradezco a cada uno de ustedes por estar aquí esta mañana y por su interés en este encuentro que sin duda será de gran valor para todos ustedes. Esperemos que este evento sea de una experiencia enriquecedora y que todos podamos llevarnos valiosos aprendizajes y nuevas conexiones que impulsen el crecimiento y el desarrollo de nuestras organizaciones. Así que gracias por acompañarnos en esta emocionante travesía hacia una mañana mejor. Bienvenidos sean nuevamente. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Y antes de dar inicio con la conferencia de esta mañana, quisiera hablarles un poco de la reseña de nuestro conferencista. Se trata del licenciado Luis Maestroni Camacho, actual director de Relaciones Corporativas para Dos Pinos en Costa Rica. Bachiller en periodismo, licenciado en comunicación de mercadeo y MBA con énfasis en mercadeo. Diplomado en gestión de la responsabilidad social empresarial por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile y la Cámara de Industrias de Costa Rica. En el 2003 ingresó al grupo 40 Motors como el coordinador de mercadeo y relaciones públicas. En el 2004 asumió el cargo del jefe del departamento. En el 2008 crea y asume la gerencia del Departamento de Comunicación y RSE. En el 2010 crea el área de relaciones corporativas, la cual lideró hasta el año 2013. Durante el 2013 y el 2014 se desempeñó como consultor y director ejecutivo de Educador, una ONG educativa en temas preventivos de consumo de bebidas alcohólicas. En el 2015 ingresa a BAC en Costa Rica, donde lidera el área de responsabilidad social hasta el año 2020, en que inicia labores en la corporativa productora de leche Dos Pinos como director de relaciones corporativas y sostenibilidad. Sin más, le cedo la palabra al señor Mastroeni para que pueda dar inicio con su presentación. Adelante. Muchas gracias, muy buenos días. Un gusto saludarlos y saludarlas a todas. Saludos desde Costa Rica y un gusto poder compartir con los amigos y amigas de AmCham. Como decían, yo también participo en el comité o en el foro de sostenibilidad de negocios sostenibles de AmCham aquí en Costa Rica y bueno, es un gusto poder compartir con ustedes. Si les agradezco si me permiten compartir pantalla para proceder con la presentación. Hoy lo que vamos a hacer es un acercamiento a lo que está pasando con las empresas y por eso el título de este ratito de Otra Empresa Posible. ¿Qué significa otra empresa posible? Y con una visión al 2030, porque en el 2030 va a iniciar, o más bien, va a ser un momento de reflexión para todas las empresas. No sé si ahí están viendo mi pantalla, si me confirman, por favor. Sí, sí lo estamos viendo. Perfecto, muy bien.
y va a ser necesaria para esa nueva era otra empresa, una forma de hacer negocios de manera distinta. ¿Y qué es lo que pasa en el 2030? Bueno, pues se cumplen los 15 años desde que se lanzaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos objetivos pretendían, allá por el año 2015, tener una agenda común para los países y para los negocios, para la sociedad civil, para la academia, en donde pudiéramos afrontar, abordar de la mejor forma los negocios y la vida de las personas, ¿verdad? Cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible tiene una meta, tiene metas puntuales y aborda temas trascendentales para el bienestar y el progreso del planeta. No en vano, los países firmaron en la ONU este compromiso y bueno, ya tenemos 9 años de camino y en el 2030 se cumplirán los 15 años de meta para una revisión profunda de lo que hemos caminado. Noticias hasta hoy, bueno, noticias no tan buenas. La información que se tiene es que apenas ha habido un avance del 17% en el cumplimiento de las más de 150 metas que tienen los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el mundo en general, en promedio. Y bueno, esto implica una tarea ardua en los próximos 6 años. Pero esto no se va a lograr si no comprendemos como empresarios y empresarias que tenemos una tarea importante en este abordaje. Y hoy lo que vamos a ver es cuál es el sentido de alinearse a esta otra forma de hacer negocios. Porque el primer comentario, la primera pregunta que siempre surge es, de parte de los empresarios y empresarias, es, bueno, ¿pero qué hay para mí? Yo voy a vender más, voy a tener mayor atracción de talento, voy a retener a mi personal, voy a tener una mejor reputación, voy a disminuir gastos, voy a conseguir crédito más barato, voy a reducir los costos financieros. Hay algo de eso en todo esto que estamos proponiendo, que se propone cuando se quieren hacer empresas diferentes. La respuesta corta es sí, y ahora vamos a dar algunos detalles. Me gusta empezar hablando de lo que no es otra empresa posible, de lo que no es sostenibilidad, de lo que no es negocios bajo los indicadores ASG, ambientales, sociales y de gobernanza. No vamos a hablar aquí de caridad, no vamos a hablar aquí de filantropía, no vamos a hablar aquí de donaciones, de sembrar árboles, de pintar escuelas, de regalar mobiliario escolar, de regalar útiles, de dar becas estudiantiles. Todas esas cosas muy buenas y muy importantes. Y ojalá muchas organizaciones pudieran tener esa línea de trabajo dentro de sus empresas. Lo que pasa con todo eso es que no es rentable, no tiene ningún retorno sobre la inversión y lo que deja simplemente es un corazón satisfecho y un programa bonito, loable, reconocido si se quiere también, que digamos que desde cierto punto de vista podría mejorar un poquitito la imagen de la empresa. Pero no tiene retorno, no es rentable, en cualquier momento lo cortan y no resuelve los problemas que necesitamos resolver al final de cuentas. No vamos a hablar de nada de eso aquí. De lo que vamos a hablar es de un contexto que se volvió muy complicado y en ese contexto están nuestros negocios, están nuestras empresas. Un contexto climático cada vez más complejo, temas de clima, temas de biodiversidad. Ayer la Organización Mundial de la Salud declaraba la viruela del mono emergencia mundial por la preocupación ante el aumento de los contagios en África, lo que me lleva al otro contexto complejo, que es el sanitario, enfrentar estas consecuencias que tienen que ver con la salud y con el bienestar de las personas es parte de lo que enfrentamos en las empresas. Ya lo tenemos claro en el antecedente de hace 4 años, cuando la pandemia del coronavirus, del COVID, tocó las puertas de todos los países del mundo. Y ahí entendimos con mucha tristeza y con mucha crueldad, si se quiere, que no hay empresas que puedan prosperar si la sociedad se enferma. No hay forma de hacerlo.
Incluso asistimos en aquella época a cierre de empresas y a desempleo y a indicadores socioeconómicos en nuestros países muy complicados. Y finalmente hay que enfrentar un contexto financiero que cada vez es más complejo, temas de inflación, tasas de interés. Eh, Hemos estado en los últimos 4 años en diferentes acontecimientos que han golpeado las finanzas de todas las empresas. El COVID, los contenedores, la inflación, la guerra y otras circunstancias a lo largo del mundo han venido a ser más complicado el manejo financiero en las empresas. Lo que antes le llamábamos estrategias quinquenales o cada 3 años, hoy hay que hacerlo cada 6 meses o cada 8 meses porque el contexto y el ambiente tan volátil en el que vivimos obliga a las empresas a hacerlo. Bueno, cuando hablamos de otra empresa posible, es una empresa que se prepara para abordar todo esto, que no tiene recetas mágicas, ni una bola de cristal para ver qué es lo que va a suceder, pero sí prepara con las herramientas necesarias a la empresa para que pueda enfrentar una ecuación en el mundo de los negocios que cambió absolutamente. Y cuando hablo de ecuación, hablo de aquella fórmula, digamos, aquella manera de abordar los negocios que decía, bueno, costos administrados, gastos a la baja, mejor precio posible, un nicho de mercado, y bueno, la empresa podría transitar. Hoy no. Hoy hay que enfrentar estos contextos, hay que enfrentar situaciones con los vecinos, consumidores cada vez más exigentes, proveedores que quieren que se les trate de una manera cada vez más adecuada, cada vez más estricta, con más precisión. Clientes, bancos, instituciones financieras que están dando crédito, pero están preguntando por derechos humanos, género, equidad, inclusión, gestión ambiental. Esa ecuación de la venta, que es la que trae el retorno al negocio, cambió. Y si no estamos listos y listas para enfrentar eso, nuestra empresa podría salir del juego. Y a todo esto, el reto que implica ser parte de las soluciones que nos ayuden a abordar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que no son otra cosa que una brújula para que todos estemos mejor. ¿Verdad? Y cuando hablo de que todos estemos mejor, hablo de que las empresas tienen que abordar los riesgos que podrían materializarse y poner en apuros sus operaciones. En Davos, este año, Davos es la reunión anual del Foro Económico Mundial, en donde se dan cita empresarios, ONGs, políticos, líderes de opinión a nivel mundial, en Suiza, en esta ciudad de Davos, y asisten para entender qué viene o qué va a pasar con los negocios. Y ahí cada vez más se habla de una palabra que nació como en el 2020, una frase del capitalismo de los stakeholders, ¿verdad? Cómo el capitalismo debía transformarse y pensar no solamente en agregarle valor económico al accionista, sino cómo distribuía de la mejor manera valor para la sociedad, para el medio ambiente y para otros públicos alrededor de la empresa. ¿Por qué? Porque el corazón se volvió más sensible o por un tema romántico, no, por un tema de riesgo. Cuando hablamos de transformar la empresa para que se convierta en otra empresa posible, estamos hablando de una empresa que tiene clara que esto es un tema de riesgo y de continuidad de negocio, que tiene que gestionarse de manera distinta porque ya no va más la forma tradicional de hacer negocio. Y este cuadro que estamos viendo aquí, de lo que habla es simple y sencillamente de cuáles son los riesgos para los próximos 2 años y para los próximos 10 años para las empresas. Esto no lo inventaron ONGs, activistas ambientales, no lo inventó Greenpeace, lo proponen, lo investigan, lo definen hombres y mujeres de negocio
que están analizando el contexto de riesgo. Si ustedes visitan la página de Davos o la página del World Economic Forum, podrán descargar este resumen, este reporte de riesgos que todos los años el World Economic Forum propone en esta reunión de Davos. ¿Y qué pasó en el último año, en esta última reunión de enero-febrero de este año? Bueno, están diciendo que para los próximos 2 años, los riesgos para los negocios, en su mayoría, no tienen nada que ver con temas económicos ni temas financieros. Cada uno de estos colores responde a un tipo de riesgo. El económico es el azul. Y vean cómo en los próximos 2 años solo hay dos en azul. La inflación y el tema del manejo económico en los países. Dos de 10 riesgos, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que la desinformación y la información falsa es el primer riesgo para los negocios en los próximos 2 años. Y estamos hablando que los temas de clima, de biodiversidad y de polarización social se convierten en los riesgos más relevantes para los próximos 2 años. Y si nos vamos a los próximos 10, no hay riesgos económicos. Claro, por supuesto, ustedes me van a decir, pero Luis, hay un riesgo de crédito, hay un riesgo de mercado, hay un riesgo de materia prima, hay un riesgo, por supuesto que sí, eso siempre van a existir. Pero los que más podrían poner en apuros el desarrollo en el largo plazo del negocio no son de índole económico. Estamos hablando de temas tecnológicos, ambientales y sociales. Entonces, empezar el camino hacia esa transformación de la organización para que enfrente estos retos tiene todo el sentido desde el punto de vista del negocio. Y por otro lado, tenemos un planeta que cada vez explotamos más, intensificamos la utilización de los recursos que son finitos. Y como en esta imagen, nuestras demandas son gigantescas y la Tierra tiene unos recursos. Esto es un tema físico, químico, ¿verdad? Biológico. No, aquí no estamos inventando nada, ni estamos proponiendo una, una teoría romántica. Es que es lo que hay. El planeta tiene unos recursos y si bien es cierto, algunos se regeneran, otros no. Yo estudié en los años 80 en primaria y decían que el agua era un recurso inagotable. Habían libros al respecto. Hoy tenemos clarísimo que eso no es así. Y entonces le conviene también por un tema de negocio y de perpetuidad en el tiempo a la empresa hacer algo para que los recursos no se acaben. Porque si los recursos se acaban, no hay materia prima. Si no hay materia prima, no puedo hacer mi producto. Si no puedo hacer mi producto, no lo puedo vender. Si no puedo vender, mi empresa no va a estar bien. Todo está conectado. Y uno de los mensajes que yo quisiera que nos lleváramos hoy es que la otra empresa posible no es una filial filantrópica o caritativa de la empresa. No es la idea de algunos de los accionistas o dueños de la empresa que dijeron, bueno, hagamos algo bueno para esa sociedad que nos ha dado tanto, ¿verdad? Esa frase me imagino que ustedes la han escuchado mucho, ¿verdad? Mucha gente responde ante el tema de que por qué hace cosas buenas por la sociedad. La mayoría de empresarios y empresarias en Latinoamérica lo que responden es, bueno, es que la sociedad me ha dado mucho, yo quisiera devolverle, y eso está muy bien, pero no es el tema acá. El tema es que hay que accionar una gestión operativa en el diario acontecer del negocio para que afronte todas estas cosas y sea viable en el tiempo. ¿Y qué está pasando con con las empresas y con los bancos y cuál es el contexto que han tenido que enfrentar? Bueno, el que cada vez se da más es, por ejemplo, un banco en Inglaterra que no quiere financiar más petróleo y gas en el 2040, a partir del 2040. Esto es un banco que vive del crédito y que tiene claro que este tipo de materia prima es una de las responsables del calentamiento global y del cambio climático. Y no quiere seguir financiando ese tipo de actividades. Y esa gente que se dedica a estas actividades lo tiene claro y se está empezando a transformar ese mundo.
Y por otro lado, una marca en Nueva York afronta un proceso de denuncia ante la Fiscalía de Nueva York por contaminación de plástico. Todavía no se sabe qué va a pasar, eso arrancó en noviembre del año pasado, pero estamos asistiendo a algo inaudito. Un Estado que tradicionalmente vive, por supuesto, de los impuestos y que la empresa privada le brinda una gran cantidad de impuestos. Bueno, ese Estado está diciendo, no solamente quiero su plata, quiero que haya equilibrio en este proceso para que todos perduremos en el tiempo. Entonces, la pregunta que ustedes están haciendo en este momento, bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo arrancamos esto? Bueno, el proceso arranca de adentro hacia afuera, ¿verdad? No se trata de irse a nuestras comunidades, a nuestros países y empezar a sustituir el papel del Estado. No, no se trata de eso. Se trata de que tengamos una un profundo análisis de nuestros procesos, de nuestros impactos y definamos con claridad para qué existe la empresa. ¿Cuál es el propósito? Si la respuesta es hacer dinero, estamos en una época que ya pasó. Si el propósito es hacer dinero, pero además contribuir para que el equilibrio que me permite hacer negocios se mantenga, entonces estamos ante la respuesta adecuada. Y ese propósito, esa razón de ser, me impulsa a generar valor económico, a generar valor social y a generar valor ambiental. De tal manera que yo contribuyo con el equilibrio para poder seguir haciendo negocio. Eso impacta mi marca e impacta mi reputación. En el equilibrio, en esa ecuación que yo les decía al inicio, que ya no es tan fácil como gastos bajos, precios altos y un buen nicho de mercado, ya no es suficiente con eso. En esa ecuación hay que sumarle ahora la reputación. Compramos por la confianza que nos genera una empresa y una marca. Compramos por el comentario que hicieron mis amigos o mis amigas en las redes sociales. Compramos porque hacemos la pregunta por WhatsApp a nuestros grupos o por alguna otra red social pidiendo recomendaciones de A o B y a partir de eso nos definimos o nos decantamos por un producto o un servicio. Compramos por la experiencia que el servicio o el producto nos dio. Eso es reputación. Eso es construir confianza alrededor de la marca. Y eso no se logra solamente hablando de precio bajo o de promociones. Tenemos que estructurar una narrativa alrededor de la marca que le permita robustecerse y hacer frente a muchas condiciones que hoy tiene el mercado y a muchas exigencias alrededor de la marca. Y a partir de la construcción de esa narrativa, yo voy a poder vender algo más que un producto o un servicio. Yo voy a poner valor en el mercado. Yo voy a hablar de bienestar. Yo voy a hablar de contribución a esta sociedad que me permite ser viable en el tiempo. Y la manera en que yo lo comunico me va a permitir generar un liderazgo en el mercado, ¿verdad? Y enfrentar procesos de digitalización y enfrentarme al entorno volátil, incierto, complejo que hoy tenemos para transformarme organizacionalmente. Pero arranco de adentro hacia afuera haciéndome esa pregunta vital. ¿Para qué existe mi negocio? ¿Y cuáles son los impactos que genera mi negocio hacia adentro y hacia afuera, en la empresa y en la sociedad? ¿Y esto por qué? ¿Por qué hay que hacerse estas preguntas? ¿Por qué hay que transformar a la empresa? Porque hay un tipo de sociedad que es en la que yo puedo operar mi negocio. Una sociedad que tiene una gobernanza aceptable, ¿verdad? Que tiene tiene prácticas democráticas que permiten que haya convivencia, que haya servicios, que haya transporte público, que haya educación, que haya seguridad, que haya salud, que funcione o no funcione o que esté, como decía The Economist este año en uno de sus informes, que en Centroamérica las cosas en cuanto alrededor de la democracia se están poniendo complicadas, eso es otro tema.
Pero la sociedad funciona en la medida en que haya oportunidades, en que haya una institucionalidad capaz de generarle estabilidad a las personas. Que exista un capital social donde yo pueda tener confianza, yo me pueda agrupar, pueda asociarme. ¿Para generar qué? Para generar proyectos en común, para que haya una viabilidad a la hora de que yo salgo, de que tomo un transporte, de que llego al trabajo, que haya oportunidades para que yo pueda educarme, que haya vivienda, que haya trabajo, que se paguen los impuestos para generar obra pública. En fin, este es el sistema en el que nos toca vivir, esta sociedad que tiene una serie de intercambios de bienes y servicios, que funciona de una forma específica. Y en esa sociedad se hacen los negocios, que necesitan capital, que necesitan comunicación, que necesitan confianza, que quieren crecer, que quieren innovar y que en muchas ocasiones el consumidor pide esa innovación de forma consistente para seguir siendo fiel a las marcas. Bueno, no hay forma de operar este negocio si esta sociedad se degrada, si esta sociedad se descompone, si esta sociedad se enferma, enfermedades de todo tipo, no solamente las físicas, las fisiológicas. Una sociedad que se degrada entonces hace más difícil que un negocio prospere. Entonces, ¿cuál es la fórmula, si se quiere? Esta, la de la interacción, la de la cooperación que permita que el gobierno, las empresas y la sociedad civil o las comunidades organizadas trabajen en común y permita darle al negocio un futuro posible. Porque solo así vamos a poder aplicar lo que se conoce como responsabilidad social y hoy se habla más de sostenibilidad y más allá a mí me gusta hablar de otra empresa posible, de otra forma de operar las organizaciones, que tiene la base en esta normativa ISO, ¿verdad? La ISO 26000 que surge en el año 2010, digamos que es el marco más serio en donde podemos basar el proceso de transformación de las empresas. Y esta definición de la ISO, no la vamos a leer, que ya queda poco tiempo para darles a ustedes espacio de preguntas y comentarios. Esta ISO nos habla de que todo es un tema de impactos. Habrá otra empresa posible en la medida en que esa empresa pueda abordar los impactos que genera y haga algo al respecto. Los impactos positivos los masifique y los impactos negativos los disminuya o los elimine en la medida de lo posible. ¿Para qué? Para que haya una interacción con la sociedad y el medio ambiente que permita el desarrollo de las empresas y de las personas, basado en un comportamiento ético, en transparencia, en rendición de cuentas, que aporte al desarrollo sostenible, que aporte a aquellos 17 objetivos que vimos al inicio. Pero no lo puede hacer sola la empresa. A veces las organizaciones se reúnen en un salón y en un escritorio definen su estrategia de negocio sostenible, pero no le preguntan a nadie. Y las estrategias de negocio sostenible surgen a partir de la escucha atenta de los públicos de interés y sus expectativas y el diagnóstico de los impactos que genera la empresa. Cuando hay un match entre las dos cosas, cuando esto se integra, se crea el plan de trabajo que cierra las brechas y permite la gestión de negocio sostenible en el tiempo. Y por otra parte, esta gestión tiene que estar integrada en toda la organización. Por eso el proceso hacia otra empresa posible, la visión 2030, tiene que ser la de integrar los indicadores sociales, ambientales, de gobernanza, integrarlos en el día a día de la empresa. Eso es lo más complejo. Pero es lo único que permite que la empresa se gestione toda ella de manera sostenible, de manera responsable en el tiempo. Porque esto no puede ser el trabajo de una gerencia. No puede ser el trabajo de una persona o de 5 o de 3 o de 10. Es el trabajo de una organización
que pasa de tener únicamente indicadores económicos a contar con indicadores sociales y ambientales, que son los que estén en la evaluación de desempeño de todas las personas que integran la empresa. Cuando logramos esa transformación, cuando lo logramos meter en la manera en que evaluamos a nuestros ejecutivos y ejecutivas, ahí empieza la gestión de negocio sostenible. Porque ya no solamente podemos pensar en invertir y en producir y en que haya un retorno. Tenemos que asociar todo esto a una práctica en democracia, al respeto por los recursos naturales, contribuir para que se cierren las brechas de la desigualdad, cumplir con los derechos humanos y generar confianza en la sociedad. Esta unión, esta integración es la más compleja de todas, porque a veces la mayoría de las empresas se quedan con la gestión en un área y con una serie de proyectos y programas. Que está bien, claro, si esa es la decisión de la junta directiva y de los dueños y las dueñas, no se puede decir nada. ¿Es rentable? Eso es otro tema, porque no siempre es rentable. Se convierte esto en un gasto que en cualquier momento pueden recortar. Y cuando apostamos por estos temas, además de los tradicionales de la empresa, estos temas habilitan la posibilidad de seguir existiendo. Cuando hablamos de otra empresa posible, no es una frase bonita, no es algo que se oye bien. Otra empresa posible es la única forma de enfrentar los riesgos y los retos y las condiciones que los nuevos mercados nos están poniendo. Y vámonos a datos duros de investigaciones que se han dado en el último año, estas de PricewaterhouseCoopers. En una encuesta que hicieron a CEOs sobre prácticas sostenibles y formas diferentes de hacer negocio, el 45% de los entrevistados opinó que la empresa no va a ser viable en los próximos 10 años si sigue haciendo las cosas igual. 45%. Y también les preguntaron que cuánto más puede durar la empresa si sigue generando la gestión o si sigue haciendo negocio como lo está haciendo hasta hoy. Algunos, la mayoría opinó en el 2024, vean cómo sube del 2023 al 2024, un 45 dice que 10 años o menos. Y solo un 53 dice que más de 10 años. Es decir, hay una preocupación de la alta dirección por esta transformación tan importante. Y esto es el barómetro de confianza de Edelman, que nos dice que se le está exigiendo a los directores y directoras de las empresas, a la cabeza de la organización, que hable públicamente, que innove, que dirija un discurso, que lidere los cambios en temas de habilidades para los negocios en el futuro, en temas éticos, en temas de automatización de los trabajos, que sea el líder, la empresa, a cargo de esa persona, que lidere los cambios que la sociedad necesita. La empresa es la única con la posibilidad de generar un cambio integral para que la sociedad esté mejor. Claro, en conjunto con otros actores, pero quien tiene la potencia, la fuerza, el músculo para que esto realmente cambie es la empresa. Ustedes en sus empresas han sido capaces, me imagino yo, de 1000 cosas positivas. Nos hemos enfrentado como ejecutivos y ejecutivas, como empresarios y empresarias, a momentos complejos donde la tarea se saca adelante. Esas habilidades son necesarias en el nuevo mundo que vamos a enfrentar. Y concluyo rápidamente con cuáles serían entonces los retos que tiene esta otra empresa posible para enfrentar el 2030. ¿A qué le debe apostar? ¿A dónde debe apuntar? Por supuesto, insisto, sin descuidar la gestión del negocio, porque todo va integrado. La razón de ser de la visión 2030 es habilitar al negocio para que siga siendo viable en el tiempo.
es un tema de continuidad del negocio, un tema de disminución de riesgos. Uno, crisis climática. Hay que enfrentar el cambio climático y hacer todo lo posible por mitigarlo o por lograr adaptar la empresa a lo que está sucediendo con el clima. Energías. Cada vez más nos o somos testigos del cambio hacia energías de prácticas renovables, energías renovables, ¿verdad? Aire, sol, agua y otras se vuelven muy importantes ante los efectos tan profundos de los hidrocarburos en el medio ambiente. La visión de derechos humanos a lo interno de la empresa se vuelve fundamental. Las prácticas conocidas como DEI, diversidad, equidad, inclusión, la, la visión del colaborador y la colaboradora de forma integral, incluida sus familias. ¿Cómo generamos bienestar en esas personas que todos los días trabajan con nosotros? ¿Cómo hacemos algo más que pagarles solo el salario, respetando la dignidad y respetando los derechos humanos? Pareciera que este tema de los plásticos y por el trabajo en el que estoy, cada vez lo veo más. Hay una visión del tema de los plásticos que cada vez es más estricta. En Naciones Unidas ya se está hablando de un acuerdo mundial en pro de la disminución de los plásticos. Y cada vez más en los congresos, en los parlamentos de nuestra Latinoamérica, se está hablando más de proyectos de ley que tienen que ver con estas cosas. Disminución, responsabilidad extendida, impuestos. El tema es que si no nos preparamos para aportarle a esto, va a llegar una ley y las leyes son caras de implementar cuando no estamos preparados. Es más barato irse preparando ante esta expectativa. Por supuesto que hay que verlo de forma integral y con datos en la mano y con ciencia en la mano. Pero definitivamente este tema ha evolucionado al punto en el que las empresas deben abordarlo con mucha seriedad. Los indicadores sociales, ambientales y de gobernanza. Aquí permítanme hacer un paréntesis muy breve. No es que la estrategia evolucionó de responsabilidad social a sostenibilidad y de sostenibilidad a ESG. ESG no es una estrategia. ESG es una serie de indicadores que se integran al negocio para que además de medir el éxito del negocio por sus retornos financieros, pueda medirse de forma precisa y con indicadores adecuados también en términos sociales y ambientales. Y la G de gobernanza, ¿a qué se refiere? A que si no hay una estructura y una estrategia seria para abordar los temas ambientales y sociales por parte de la empresa, esa empresa nunca va a evolucionar hacia una gestión de negocio en triple utilidad: utilidad económica, ambiental y social. Y digo esto porque también en el último año ha habido una serie de rumores y más que rumores, artículos, opiniones y un bando de una parte de los empresarios que dice que ESG ya se murió y que eso fue una moda. Claro, es que nunca se supo comprender de forma correcta. Cuando hablamos de que ESG es una estrategia y que todas las inversiones tienen que ser ESG y que todo el dinero tiene que evolucionar hacia eso, estamos cometiendo un error, por supuesto, y eso es a lo que apuntan artículos como este de la Universidad de Navarra en su Escuela de Negocios. De lo que estamos hablando aquí es de que hay que abordar los temas ESG de forma tal que se integren en la estrategia del negocio y que le permitan evolucionar a la empresa. Otra tendencia importante: lo que hagamos hay que contarlo. El mundo en el que ojalá la mano izquierda no se dé cuenta lo que hace la mano derecha se acabó. Sin decir mentiras y sin greenwashing, las organizaciones deben contar lo que están haciendo por mejorar el contexto en el que operan, porque es parte de lo que el consumidor quiere oír, es parte de lo que el consumidor toma en cuenta para elegirnos en el mercado. Hay que contarlo.
porque hoy en día es importante lo que dicen sobre mi marca. Más importante aún de lo que pueda decir yo de mi marca es lo que otros puedan decir. Y otros no van a hablar de mí si no se enteran de lo que estoy haciendo y si no se enteran de cómo genero esa triple utilidad. Y el mundo en el que ya el día a día de los consumidores no pagaba en estas cosas, también se acabó. Este es un estudio de McKinsey del año pasado, donde está hablando de que la gente con su inversión, con su elección, con su compra, está apoyando a las empresas sostenibles. Y eso, sin lugar a dudas, se vuelve muy, muy importante. Lo respaldan con su compra, le hacen frente y quieren ver productos de este tipo cada vez más en el mercado. Y sin duda alguna, los reportes de sostenibilidad se vuelven fundamentales en esta época. ¿Qué está pasando con los reportes de sostenibilidad? Bueno, por un lado, el Global Reporting Initiative, que es el marco normativo mundialmente aceptado para hacer reportes, está sacando cada vez más iniciativas o indicadores que toman en cuenta y abordan otros temas. En este caso, salió este año el dedicado a la biodiversidad, cómo las empresas pueden reportar lo que están haciendo en este campo. Pero el más relevante es el de junio del año pasado, donde todas estas organizaciones se unieron para incorporar en las normas internacionales de información financiera la S1 y la S2. O sea, normas internacionales de información financiera sobre sostenibilidad y cambio climático. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que las empresas van a tener que revelar en sus estados financieros lo que están haciendo para generar una estrategia de sostenibilidad que permita disminuir los impactos con respecto a la sociedad y el medio ambiente y específicamente sobre el cambio climático. ¿Y por qué esto es revolucionario? Porque ahora hay que demostrar como empresas, bueno, en el año en que el país defina cuándo entrarán, por ejemplo, en Costa Rica, van a empezar en el 2026, 2027 a pedirse dentro de los estados financieros estas revelaciones, aprobados ya por el Colegio de Contadores Públicos. ¿Qué es lo que va a pasar con las empresas? Que van a tener que tener una estrategia, van a tener que tener un software que permita rápidamente dar a conocer qué se está haciendo sobre estas cosas y cómo esto es lo más importante, cómo las prácticas sostenibles y de adaptación al cambio climático no destruyen valor financiero. Cómo la empresa puede comprobar que lo que está haciendo disminuye los riesgos o el peso de las consecuencias climáticas, sociales y ambientales sobre la generación de valor económico, sobre las ventas, sobre el retorno sobre la inversión. Y hay que comprobarlo y demostrarlo de la manera tan estricta en que hacemos los estados financieros todos los años. ¿Y cuándo hay que presentarlo? En el mismo momento en que se presentan los estados financieros. ¿Y qué pasa? ¿Y qué va a pasar si una firma auditora que viene todos los años a hacer auditoría de mis estados financieros encuentra que no tengo la S1 y S2? Podría dejar en su dictamen final, en su informe, hallazgos que tal vez no sean tan bien vistos por la banca a la que le pedimos crédito o por clientes con los que queremos hacer negocios. Finalmente, cada vez hay más retos para que podamos integrar la estrategia de sostenibilidad a la gestión del día a día del negocio y toda la empresa funcione de manera integral. Termino para dar paso a las preguntas con algo sobre Dos Pinos. Dos Pinos es una cooperativa de productos lácteos, sobre todo. Ya estamos en otros productos alimenticios. Tiene 77 años de existir y exporta a toda Centroamérica y Caribe desde Costa Rica y tenemos plantas en algunos países de nuestra región. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, hemos definido una visión de largo plazo que habla de consolidar un modelo que asegure el triple impacto, o sea, que me asegure
prácticas ambientales, sociales y económicas integradas, empezando por una gobernanza robusta. La Junta Directiva da la instrucción de que esta es una estrategia que debe llevarse a cabo y empezamos a generar, como pueden ver aquí, una serie de indicadores y temas prioritarios en los que estamos trabajando. En lo ambiental, en lo social externo, de cara a la comunidad y a los países, y en lo social interno, de cara a nuestros colaboradores y a nuestros asociados productores, que son los dueños de la cooperativa. De esa forma, esta estrategia tiene una medición mensual, anual y quinquenal que se va viendo, igual que se ven las metas de ventas, de gastos, de costos, etc. Tiene una rendición de cuentas 2 veces al año ante la Junta Directiva y tiene una rendición de cuentas 4 veces al año frente a la Gerencia General. De tal manera que los indicadores son parte de la evaluación de desempeño de todos los directores y directoras y sus equipos de trabajo. De esa forma, aseguramos que así como nos preocupamos por la venta, también nos preocupamos por la parte social y ambiental. Y bueno, yo dejo este espacio que queda para sus preguntas, comentarios. Con mucho gusto respondo y un placer haber estado este ratito con ustedes hablando de la otra empresa posible. Muchas gracias, Luis, por su excelente intervención. Vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas y vamos a dar 1 minuto para que puedan realizar las preguntas en el chat. Como primer pregunta tenemos, ¿podría explicar nuevamente el modelo de negocios que gira alrededor del propósito? Claro que sí, con muchísimo gusto. Los negocios hoy en día tienen que preguntarse para qué existen. Y tal vez una pregunta más ácida es, ¿qué le faltaría a la sociedad si usted dejara de existir como empresa? Y a partir de ahí encontrar cuál es su propósito, cuál es su razón de ser, que hoy en día no debería ser solamente hacer dinero. Hay que preocuparse por generar valor social y valor ambiental también, porque entre los tres son los que, los que le permiten seguir siendo viable en el tiempo. ¿Y cómo encontramos ese propósito? Generando un proceso interno, haciéndonos las preguntas adecuadas y yendo más allá de la misión y la visión de la empresa. Y ese propósito siempre va a ser la pregunta a la que volvamos cuando queramos hacer una inversión o cuando queramos lanzar un nuevo producto, si responde a ese propósito para el cual existimos. Y todo esto, como decía la gráfica que les mostraba, redunda en una mejora en la marca corporativa, mejora la reputación y me permite a mí tener una comunicación hacia todos los públicos, los internos y los externos, que sea más robusta que simplemente precios o promociones, ¿verdad? O campañas de publicidad promocional. Me permite transformarme hacia una nueva gestión de la empresa, me permite liderar el cambio en algunos aspectos, ojalá en mi industria, y me permite enfrentar los retos digitales y tecnológicos de la mejor forma. Pero todo debe iniciar generando ese proceso de análisis del propósito de la empresa. Listo, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué opinión tiene con la relación de IA y cómo afecta o beneficia las estrategias de nuestros negocios hacia el 2030? Sin duda alguna, la inteligencia artificial llegó para quedarse. Somos parte de la generación que se está enfrentando a ella y que debe hacerla una
cómplice de los procesos en las empresas. Hay que saberla administrar, hay que prepararse para eso. Va a impactar radicalmente el logro de los objetivos 2030. ¿Por qué? Por la capacidad que tiene de absorber información y de generar datos con las preguntas que le hagamos adecuadamente. Va a transformar completamente este abordaje de la visión 2030 porque nos va a permitir ser más precisos en lo que queremos lograr. Nos va a permitir generar mayores indicadores. También hay que prepararse para nuevos puestos de trabajo que van a ser abordados o por la inteligencia artificial o por la automatización de los procesos en las empresas. Pero esas personas que hoy ocupaban eso, si las logramos preparar bien, van a poder ir hacia otros puestos de trabajo o administrar esas prácticas en cuanto a la inteligencia artificial. Así que creo que bien manejada, bien administrada y preparándonos de la mejor manera va a ser una gran herramienta con visión 2030. Muchas gracias. Como siguiente pregunta tenemos, ¿cómo podemos fortalecer la cooperación entre el sector público-privado y la sociedad civil para alcanzar una visión más sostenible y justa para el 2030? ¿Alguna recomendación en específico? Sí, una recomendación y un obstáculo que tiene la relación público-privada. La primera, el obstáculo es que tenemos que empezar a confiar. Hay muchas personas en las instituciones públicas que quieren sacar adelante sus temas, su gestión, su, sus responsabilidades. Pero a veces en las empresas llegamos con la mente de esto no va a servir, ahí la gente no trabaja, todo es muy lento, todo es muy burocrático. Tenemos que empezar por ahí. Tenemos que empezar a gestionar esa relación a partir de la confianza y del ganar-ganar. Y luego, la recomendación que doy es que la empresa tenga claro para qué quiere hacer una alianza público-privada, para qué quiere incluir a la sociedad, para qué quiere incluir al gobierno. La respuesta rápida debería ser para multiplicar el impacto positivo que estoy generando con algo que hago en mi metro cuadrado. Ejemplo puntual, la banca. La banca a lo largo de toda nuestra región se ha venido asociando con los ministerios de educación pública para educar desde la niñez y la adolescencia en temas de educación financiera y hábitos financieros. Bueno, esa banca que empezó dando pequeñas charlas, pequeñas conferencias a clientes, a escuelas cercanas a sus operaciones, a colaboradores, tiene toda la posibilidad de acercarse a la sociedad civil y al gobierno para generar una política pública donde se intervengan las currículas de los centros educativos, tanto en primaria como en secundaria, y de esa forma que el mismo sistema abrace la materia de educación financiera y pueda multiplicarse. La razón de ser de una alianza pública-privada tiene que ver, entre otras cosas, con que a la empresa no le va a alcanzar nunca para masificar su buena práctica. Tiene que generar alguna alianza que le permita multiplicar su esfuerzo, y esa es la institucionalidad. Y por otro lado, esos consumidores del mañana, al ver a nuestras marcas comprometidas con su desarrollo, también van a querer ser clientes en el futuro. Entonces tiene todo el sentido desde todos los puntos de vista, pero debe generarse a partir de la confianza y con un propósito en mente de ¿para qué quiero esto en mi empresa? Listo, muchas gracias. Y como última consulta tenemos, ¿de qué manera están involucrando a sus empleados en la estrategia de sostenibilidad? La primera manera es sensibilizándolos y capacitándolos para que sepan de qué se trata esto y que también sean voceros de la organización. Ese es el paso que más cuesta. La segunda forma, en nuestras actividades de voluntariado, para que todo el mundo sea consciente de que hay algo más que vender productos y servicios en esta sociedad en la que convivimos. Y lo tercero, todos los colaboradores tienen en sus planes de trabajo, en sus objetivos, en sus proyectos, nosotros le llamamos cuadro de mando integral o balance scorecard, todos tienen un porcentaje que pesa en su evaluación de desempeño de temas sociales y ambientales, de tal manera que todos contribuyen con la estrategia de sostenibilidad. Listo, tenemos una más. En relación a la comunicación, me interesa saber qué hace Dos Pinos para trasladar su visión a todos los públicos.
Bueno, hacemos esto que estamos haciendo hoy, ¿verdad? Conversamos con empresarios, con empresarias. Tenemos newsletter que le llegan a clientes, gobierno municipal, gobierno local, perdón, ONGs, academia, líderes de opinión. Contamos también con la difusión de un reporte de sostenibilidad anual que está en cooperativa2pinos.com y es público. Generamos una relación con los medios de comunicación para estar dando a conocer noticias. Contamos con redes sociales para divulgar lo que hacemos y cada 3 años nos sentamos a conversar con nuestros públicos de interés en lo que hemos llamado consulta a partes interesadas para entender si lo que venimos haciendo está bien y qué retos tenemos hacia el futuro, de tal manera que difundimos toda esta información para evaluarla y mejorarla en el largo plazo. Listo, muchas gracias. Y con esto hemos llegado al cierre de la conferencia. Muchas gracias a todos por su tiempo. Quiero agradecer nuevamente a todos los participantes por habernos acompañado el día de hoy. A este evento de suma importancia, otra empresa posible, Visión 2030. En especial a nuestro excelente conferencista del día de hoy, el licenciado Luis Mastroeni Camacho, de Dos Pinos, Costa Rica, quien hizo posible que realizáramos el evento. También Nada más, agradecemos, Sofía, sí, perdón que la interrumpa, nada más un pequeño no se comercial. Si quieren seguir informándose de estas cosas, pueden consultar mi podcast. Tengo un podcast en Spotify y en Apple Podcast que se llama De los cuentos a las cuentas. Ahí pueden buscar más información y una página web, luismastroeni.com, que pueden también buscar más información de estos temas. Gracias por la invitación. Listo, vamos a poner el nombre del podcast en el chat. De los cuentos a las cuentas. Y luismastroeni.com para más información. Listo. Muy bien. Agradecemos el apoyo nuevamente de nuestros miembros del Sponsors Club, miembros Platino, Consortium Legal, CAPE, MGs y Securities, miembros Oro, Cargill, Seaboard, Seguridad Torrefuerte y miembros Plata, Louis Dreyfus Company. Les recordamos a todos que si desean ver nuevamente la conferencia, les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube de AmCham Honduras, donde podrán encontrar todos nuestros seminarios y conferencias en línea. De igual manera, se estará enviando a sus correos el link de YouTube con la conferencia y presentación del día de hoy. También les invitamos a seguir nuestras redes sociales, Facebook, X, LinkedIn e Instagram. Nos pueden encontrar como AmCham Honduras, en las cuales los mantendremos informados de nuestros siguientes seminarios y conferencias. Sin más, damos por concluida la conferencia del día de hoy. Nuevamente, muchas gracias a todos por acompañarnos y que tengan un feliz día. Buen día, muchas gracias.